Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Es un verdadero gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Ya en esta temporada navideña ya estamos rodeados pues, de los adornos tradicionales, de esas bellas Pascuas que nos vienen trayendo ya el espíritu de estas fiestas tan tradicionales que verdaderamente nos deben de llenar de mucho júbilo, de mucha alegría, de mucho deseo de compartir las cosas buenas que tenemos en Guatemala, las cosas buenas que tenemos en nuestros hogares, con aquellas gentes que tal vez no tienen tanta bendición como la que nosotros tengamos. Recuérdense ustedes de que todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que podemos ofrecer a alguien que lo necesita más que nosotros. Pero bueno, qué bueno que estamos ya en el mes de diciembre y pues hace unos días han pasado varias cosas interesantes, ¿no? Primero, el Congreso de la República, siguiendo su mejor tradición, aunque esta vez mejoró un día, pues el 29 de noviembre aprobó el presupuesto general de la Nación planteado para el 2017. También se celebró el Día del Periodista el 30 de noviembre y el Día del Médico. Pues en este momento tengo la oportunidad de participar en ambos gremios, tanto el periodismo como el médico, y un saludo a los periodistas y médicos del mundo. Hoy queremos hablar con el licenciado Carlos Barreda sobre el presupuesto que se aprobó. Él ha estado aquí en nuestro programa, hemos tenido la oportunidad de compartir y es miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República. Así que, licenciado, qué gusto tenerlo por acá de nuevo en Acción Positiva, ya en esta época navideña. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias doctora Redondo por poder venir aquí a plantearle un poco a la población y explicarle qué pasó en el Congreso con la aprobación del presupuesto 2017. Pues la población siempre nos preguntamos, bueno, ¿y qué está pasando, verdad? Porque obviamente ese presupuesto, existe el sentimiento, diputado, que primero no lo conoce el pueblo verdaderamente. Yo sé que hubo algunos esfuerzos de socializarlo, el presupuesto del Ciudadano 2017, pero mucho de lo que sucede ahí para el guatemalteco es, por un lado, no sabemos qué sucedió, y por otro lado, siempre existe esa perspicacia de que qué estará sucediendo ahí, qué están negociando. Incluso ahora los medios de comunicación decían la batalla que está enfrentando a dos partidos políticos, la Unidad Nacional de la Esperanza y el FCN, y están más preocupados por su batalla que en realidad por el presupuesto. A ver, ¿nos podría usted ampliar ese punto? ¿Realmente hubo esa batalla y realmente cuál era el interés atrás de ella? Bueno, sí, la verdad es de que se dio una situación muy especial, muy particular, ya que en el último momento, en la última etapa de aprobación del presupuesto, el ministro de Finanzas Públicas parecía más cercano a la oposición política que a la bancada de gobierno. Se dio una discusión creo que importante con el ministro, con el acompañamiento técnico de institutos, centros de investigación. El ministro llegó a la Comisión de Finanzas y planteó en el último momento, el día lunes, el día lunes que se aprobó el presupuesto, ese día precisamente el ministro llega a la Comisión de Finanzas por la mañana y llega a plantear las últimas enmiendas al presupuesto. Este era un reclamo de la Comisión de Finanzas en cuanto a que cualquier tipo de modificación o enmienda se hiciera pública, se hiciera abierta, que se conociera, que fuera con la presencia de todos los medios de comunicación en el seno de la Comisión de Finanzas, y cualquier diputado estaba invitado a poder llegar y opinar. Esto creo que fue muy importante, que el ministro tomara la decisión de llegar el día que se aprobó el presupuesto, y que también se le invitara al palco del Congreso de la República para que él pudiera estar revisando si hubieran enmiendas que no se hayan consensuado en la Comisión de Finanzas. Y efectivamente el ministro llegó con 5 o 6 enmiendas. Él llegó a pedir a último momento que tienen un problema en el INDE, y es que no tienen todo el dinero para cubrir el subsidio de la tarifa social de energía eléctrica, que le hacían falta alrededor de 300 millones de quetzales para poder cumplir con este subsidio. Y bueno, se le aprobó este subsidio al
este dinero para completar el subsidio. Es decir, el subsidio está vigente desde hace muchos años, que cubre a los guatemaltecos que tienen consumos entre 0 y 100 kilovatios hora, y a la gente más pobre, más de 1 millón de familias en el interior de la República, que están pagando alrededor de entre 20 y 75 quetzales mensuales de energía eléctrica. ¿Y esto es para mantener esa tarifa? Para mantener esa tarifa, sin aumentos. De no haberse tenido para el subsidio, hubiera duplicado lo que están pagando actualmente los guatemaltecos en energía eléctrica. Una pregunta aquí, diputado. Usted dice que el señor ministro llega a última hora con esa enmienda, pero eso no es un hecho que ellos conocían hace mucho tiempo, porque yo imagino que ese problema del INDE, de esa falta de liquidez para cubrir eso, no se enteró el ministro ese día. ¿Por qué llegan a última hora a presentar una enmienda? Esa es parte de la discusión. ¿Sí? Llegó el ministro de Energía y Minas. Ellos lo que manifiestan es que estaban evaluando si tenían necesidad o no. Ellos dicen que con reacomodos del presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, del INDE y algún apoyo del Ministerio de Finanzas, ellos llegaban a juntar alrededor de 700 millones. Pero este subsidio llega a los 1.000 millones de quetzales, entonces necesitaban 300 más. Bueno, se le cuestionó, se le criticó precisamente esto, doctor, pero más que todo lo significativo era que en esa reunión el ministro se compromete a que él dice que él ya no está dispuesto a apoyar más enmiendas, que el presupuesto tal y como está, lo estábamos dejando en 77.209 millones, es decir, 2.000 millones menos de lo que él pidió, casi 2.500 menos. Casi 2.500. Casi 2.500 menos de lo que él solicitó, y había ya un acuerdo público entre el Ministerio de Finanzas y los diputados que conformamos la comisión. Sin embargo, en el Pleno viene el partido oficial, el partido de gobierno, el partido del ministro de Finanzas, y plantean 3, 4 enmiendas que significaban aumentar el presupuesto en 1.000 millones más, pero no decían cuál era la fuente de financiamiento. Claro. Entonces, violando el artículo 240 de la Constitución. El 240 de la Constitución dice que todo gasto tiene que tener su fuente de financiamiento y su detalle de inversiones. Ellos estaban pidiendo aumentar 300 millones al Fondo de Solidaridad, sin adjuntar el listado de obras, de proyectos de esos 300 millones. Querían incluir 200 millones para el pago de deuda de arrastre de Covial, pero no decía de qué año, o sea que podía ser de cualquier año. Claro, era un bolsón de estos que un bolsón enorme ahí, y que son fuentes eventuales de una corrupción o de un mal manejo. Lo más grave, se quería aprobar una enmienda que obligaba al ministro de Gobernación a pagar todas las deudas de contratos del 2014 a la fecha, de contratos de arrendamientos, de cámaras de videovigilancia, de uniformes tan investigadas, ¿no? Exacto, que son polémicas. Los contratos estos de López Bonilla que están siendo cuestionados. Ahí estaban uniformes, municiones, cámaras, arrendamientos, seguros. Por lo que oímos acá, pues fue positivo que esto no se aprobara así. Esto no se aprobó. Una de las inquietudes, señor diputado, es cuando usted mencionaba hace un rato, o creo que lo hablábamos antes de entrar, que siempre está el dicho popular de que yo no gasto más de lo que yo tengo, o por qué voy a endeudarme más de lo que puedo pagar. Y una de las inquietudes siempre es, incluso los medios lo señalan, dice, otro presupuesto desfinanciado. ¿Por qué tenemos que aprobar presupuestos desfinanciados, diputado? Bueno, todo guatemalteco, si va a poner un negocio, si va a comprar su casa, si va a comprar su carro, todos recurrimos a un banco, a endeudarnos. La deuda per se no es mala, sí, solo sí genera rentas a futuro. La deuda per se no es mala, sí, solo sí genera rentas a futuro. Es decir, el endeudarse no es malo, siempre y cuando se respete la capacidad de pago, y ahí sí ya tenemos problema. O sea, el país está llegando a un problema porque no tiene con qué pagar su deuda y está pagando deuda con deuda. Bueno, usted decía incluso llevar proyectos sin fuentes de financiamiento. Exacto, ¿verdad? Que no se puede. Simplemente tirar a un bolsón y el que venga atrás que lo pague. Aquí yo creo que en la deuda hay cosas bien importantes que es bueno informar a la población. La propuesta original del gobierno llegaba a 14.000 millones la deuda.
se bajó alrededor de 11.000 millones. Se le bajó 3.000 millones de deuda al ministro de lo que estaba planteando. Se trató de orientar la deuda a inversión, no a funcionamiento. Se le autorizó al ministro también a hacer una renegociación de deuda cara por deuda barata. Y algo bien importante, se aprobó por primera vez que no solo los bancos son los que van a poder comprar los bonos del Tesoro, sino también los ciudadanos, todo aquel guatemalteco que quiera invertir en bonos del Tesoro a 3, a 7, a 10 o a 15 años, lo va a poder hacer, lo cual le va a permitir una nueva opción de ahorro o de inversión más favorable que un depósito a plazo fijo en un banco, ya claro, que los bonos del Tesoro están exonerados del pago de impuestos, hay mejor tasa de interés y la comisión que cobra el Banco de Guatemala es una comisión mucho más baja de la que le va a comprar un banco privado. Entonces se bajó la deuda casi en 3.000 millones, se están usando más recursos de caja, que eso es importante porque el gobierno no ejecutó este año. Y el ministro aceptó precisamente eso ya en la Comisión de Finanzas. Entonces le dijimos, bueno, si no va a ejecutar, le va a quedar dinero en caja. Entonces, ¿para qué nos vamos a endeudar? Mejor usemos dinero de caja en lugar de estarnos endeudando. Entonces se bajó la deuda, se priorizó la deuda, especialmente a inversión, y se buscó reorientar mejor el presupuesto. Aquí hay ganadores importantes a destacar. Este presupuesto tiene un incremento fuerte en el tema de seguridad y justicia. Son casi de 2.800 millones más que van destinados al organismo judicial, Ministerio Público, INASIF, Defensa Público Penal, Ministerio de Gobernación, Corte de Constitucionalidad. Ahí está el esfuerzo más grande. Luego viene educación, que casi se le aumentaron 1.000 millones, y salud pública, que se le aumentaron casi 1.400 millones. Es decir, hay un aumento en educación, salud, seguridad y justicia, y las reducciones están concentradas, le diría yo, en 3 ministerios, 4 ministerios. El más grande sería comunicaciones, se le redujeron alrededor de 1.300 millones, pero es especialmente en 3 proyectos que no se pueden ejecutar. Lo que es la CA2 Norte, CA2 Oriente, que están bajo la empresa Overgis del Brasil y la empresa Sigma, y otro proyecto que tiene que ver con el Quiché, que es de la empresa Topsa. 3 empresas que usted sabe que están investigadas, están acusadas por corrupción. A nivel mundial, ¿no? Pues, por ejemplo, esta Aldrich, el brasileño, el señor presidente de eso, está preso, entiendo yo. Y ya el banco brasileño ya no dio el dinero, o sea, es decir, suspendió los desembolsos. Entonces no podíamos dejar eso presupuestado si no tenía fuente de financiamiento y no hay seguridad que el dinero venga a Guatemala. Entonces aquí lo más prudente, sin embargo, sí se dejó la posibilidad de que el ministro pueda ampliar el presupuesto para liquidar estos proyectos, que creo que es lo más prudente. El ministro lo que tiene que hacer de comunicaciones con el de finanzas es liquidar, contratar en Covial un proyecto de mantenimiento para que no se pierda lo que se avanzó ahí, y simultáneamente volver a licitar para que otras empresas terminen una carretera estratégica, que es la de la Costa Sur a 4 carriles, pues. Claro, que está... Esa carretera hay que terminarla. Se quedó varada ahí, pues. Entonces aquí tenemos que... Ese Sigma, creo que Sigma tiene una parte y Overdish tiene otra. Okay. Entonces tiene que hacerlo muy rápido, porque eso sí puede afectar la economía del país. Se pueden perder trabajos importantes, pero esa fue la decisión que se tomó en el Congreso. Segunda es el ministerio, querían aumentos en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Desarrollo Social. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social ha sido un ministerio desastroso. Con una bajísima ejecución. Pésima ejecución, aún a la fecha ahorita está abajo del 50%. El señor ministro, que me parece una buena persona, pero no ha logrado levantar el ministerio, anunció ayer o antier que va a pagar más de 150 millones en transferencias condicionadas. Que no lo haga. ¿Cómo va a pagar 150 millones ahorita cuando ya terminó el ciclo escolar, sin haber verificado la condicionalidad de que los niños fueron a la escuela o que les pusieron la vacuna o que les hicieron sus controles de talla y peso? El pago lo debe certificar el Ministerio de Educación y de Salud,
y esa certificación no existe. Entonces yo no sé sobre qué bases él quiere pagar 150 millones. Lo que pasa es que sin tener incluso esas medidas populistas, clientelares que se usaron muchísimo y que ojalá que se vayan eliminando. Yo también creo que el señor ministro es una buena persona, pero obviamente eso no está funcionando, ¿verdad? Eso no está, Ahora, hay que reinventarlo, que reinventarlo. Dentro de esto, por ejemplo, señor diputado, también se señala, dice, mire, es que este presupuesto no enfrenta las verdaderas áreas o líneas de pobreza. Por ejemplo, se describe que dentro de lo que se asigna por poblador en la ciudad de Guatemala o en las áreas metropolitanas se dan como 7.300 quetzales por cabeza, mientras, por ejemplo, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán es 1.300 o 1.400. Y sabemos nosotros que esas áreas tienen grandes necesidades sociales que no se están cumpliendo entonces, sino que seguimos hipertrofiando en ciertas áreas y las otras no. ¿Por qué no se orienta más ese presupuesto a entrarle a esos problemas de la pobreza? Mire, aquí en los últimos años, uno de los ministerios que debería estar ubicado ahí es el Ministerio de Desarrollo Social, que acabamos de hablar. El otro es Agricultura. Agricultura con todos los programas de economía campesina, de economía familiar, de desarrollo rural. Sin embargo, ambos ministerios han tenido problemas graves. El de Cultura, quiso el ministro cambiar el fertilizante por un cupón, lo cual ha sido desastroso. Primero porque los listados de beneficiarios no están focalizados en el área rural, donde está la economía campesina de subsistencia. Nosotros revisamos dónde entregó él el cupón de los famosos 200 quetzales y nos llevamos sorpresas. Se entregaron más de 26,000 cupones en la cabecera departamental de Sololá. En la cabecera departamental de Sololá, que es comercio. Claro. Se entregaron otros 25,000 en la cabecera departamental de Totonicapán. Y eso es porque el ministro le da la elaboración de los listados a las organizaciones. Cuando existe un mapa de pobreza, un mapa de seguridad alimentaria, un mapa de corredor seco, que ya dice qué municipios, en qué lugares es donde debo de focalizar y entregar y darle prioridad en materia de desarrollo social, de economía campesina, de educación, de salud, un presupuesto de salud mal hecho, que no tiene ningún candado, que ojalá la ministra lo readecúe también a las prioridades con un incremento muy fuerte en la parte administrativa y con una debilidad en la red hospitalaria y áreas de salud. Entonces, el Ministerio de Salud tendrá que readecuarlo. Educación ya el margen es muy escaso. Muy escaso, mínimo. Pero en agricultura el problema del cupón, le digo, mal priorizado. 1. 2, estos hacen los listados, le cobraban a la gente 20, 30 quetzales por meterlo al listado. Luego, con ese listado lo llevaban al crédito hipotecario nacional, se le daban los cupones a la gente y la gente supuestamente tenía que ir a cobrar su cupón a dar su cupón para que le dieran el fertilizante o cualquier otro insumo agrícola a una empresa de agroservicios. De ahí la empresa de agroservicios llevaba los cupones y los cobraba en el crédito hipotecario. Cuando vamos a revisar las facturas en el crédito hipotecario nos damos cuenta que hay 500 facturas. Bueno, vamos a ver, de esas 517 son empresas, 483 son personas individuales. Claro, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Verdad? Que sigan existiendo todas esas dudas y nos encontramos una empresa de 2 exdiputados, Natán y Neri Rodas, que cobraron más de 25 millones. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Que sigan existiendo todas esas dudas y todas nos esas, encontramos una empresa de 2 exdiputados, Natán y Neri Rodas, que cobraron más de 25 millones. Y entregaron un producto que valía 80 quetzales por un cupón de 200. Aquí hay una investigación seria en este caso. Y eso es lo que preocupa a la población, nos preocupa a los ciudadanos. Claro. Usted es un ciudadano también. Pues entonces no se le pudo dar más dinero a Agricultura, ni se le pudo dar más dinero al Ministerio de Desarrollo Social hasta que no arreglen adecuadamente esos programas que tendrían que ir a Huehuetenango, al Quiché, a San Marcos, Alta Verapaz. A las áreas donde realmente se necesitan.
cuando uno mira que el presupuesto va creciendo, señor diputado, porque este es como un 9.8-10% superior al del año anterior, y sin embargo, pues lo que dice el ciudadano en la calle, lo que dice la gente que está sufriendo esa pobreza o esa apretura económica, dice, mire, 10% más, pero los resultados no los estamos viendo, seguimos igual de mal. Pero, por ejemplo, dentro de las notas curiosas que pudiéramos decir que pasó con el presupuesto, se describe también en los medios de que los señores alcaldes, por alguna razón, salieron celebrando con mariachis, ojalá hubiera sido marimba, ¿no? Pero mariachis y con canciones, porque algo les fue muy bien. Y usted sabe que los señores alcaldes no son muy bien vistos. Hay muchos alcaldes sindicados de corrupción, algunos que ya están presos, otros que deberían de estar y otros que pues realmente no son el mejor ejemplo. Lo que se dice es de que ellos van a manejar el dinero del COCODE, pero nos explica usted por qué estarían tan alegres los señores alcaldes. ¿Es cierto que ellos van a manejar esos fondos? Y si es así, ¿cómo se van a auditar? Si verdaderamente es como crecer la corrupción ahora a mucha más gente. El gobernador, pues es el que ha manejado los fondos directamente, no son gentes electas, son gentes que son puestas por el presidente, lo cual es incorrecto y debería de cambiar. Pero cuéntanos un poquito. Yo creo que es un tema bien importante porque a veces los periodistas que cubren el Congreso de la República pues no son especialistas en finanzas públicas y malinterpretan la lectura de ciertos artículos. Hay dos artículos que tienen que ver con beneficios, si se puede decir así, a las municipalidades. Uno es el artículo 48. El artículo 48 es un nuevo mecanismo que le llaman cuenta única o caja única, y aquí lo único que cambia es la modalidad de pago. Es decir, antes el dinero llegaba a la gobernación y el gobernador emitía los cheques, ¿verdad?, y realizaba los pagos. Entonces, en este procedimiento de emitir los cheques y realizar los pagos, pues gobernadores, lamentablemente, diputados, a veces los tesoreros de las mismas gobernaciones departamentales, extorsionaban al alcalde: no te doy el cheque si no me das comisión. Primero, ya en la mayoría de entidades públicas ya no se manejan cheques. Antes se tenía la idea de que el ministro tenía la chequera y tenía la tarjeta de crédito, claro, a nombre del despacho del ministro, que el ministro hacía los cheques. Solo firmaba. Eso desapareció desde hace años. La verdad es de que los ministros, los secretarios de Estado ya no manejan cheques desde hace años. Casi el 90% del sector público los cheques se han ido eliminando. Uno de los lugares donde subsistían los cheques es en las gobernaciones, también le cuento, en el Congreso. Eso hasta este año se eliminó en el Congreso. En el Congreso todavía, en los últimos 20 años, se manejaban cheques. Y el cheque se presta a la corrupción. Entonces, lo que cambia es que ahora es una transferencia electrónica desde Tesorería Nacional de la cuenta que va a manejar el Tesorero Nacional, el Ministro de Finanzas, pero que necesita la autorización del gobernador. Ya que siempre deja algo a esa discrecionalidad. De alguna manera no es discrecionalidad, sino el problema es que está en la ley, está en ley. Claro. Habría que cambiar la ley de consejos de desarrollo para que sí realmente sacáramos al gobernador del manejo del dinero. Bueno, yo creo que lo que hay que reforzar mucho debe ser la auditoría verdaderamente de esos fondos los que controles, se están utilizando, diputado. Pero la idea es que esto haría más ágil la ejecución, ¿verdad? Haría más, porque no habría justificación de por qué. Antes decía que porque estaba sacando el cheque, que el cheque salió mal, que le salió mal el nombre de la empresa, o mal la tilde del, y que esto, y que hay que cambiarlo, y se escudaban un montón de situaciones para decir que el cheque no estaba, pero realmente no lo quería dar porque estaba extorsionando al alcalde. Hoy es una transferencia. Hoy ya tiene los informes de avance físico y financiero de la obra. Solo que la transferencia es directa, ya no pasa por él. Pero no tiene que autorizar él. Él autoriza. Sí, o sea que ahí pudiera también de todas maneras. De alguna manera, ¿sí? Pero ya hay como un control cruzado porque ya entra finanzas. Entonces, de alguna manera, eso es lo que se busca. Sí, hay más personas o instituciones que dirían, bueno, ¿qué está pasando acá? Tendrían que ponerse todos de acuerdo para hacer la corrupción, ¿verdad? Pero mire, no me contestó. Pero la segunda, le iba a la segunda, porque nos detenemos mucho en esto. La segunda es que
Desde los últimos 10 años venimos que no terminamos de ejecutar las obras de consejos de desarrollo. Se van quedando. Tenemos 1.800 obras abandonadas. O parcialmente hechas. Realizadas. Sí. Este año, este gobierno nuevamente no ejecutó las obras del 2016. Estamos hablando de más de 500 obras y estamos hablando de más de 2.000 millones que se han quedado a medias. Que de alguna manera se dio un desembolso del 20% o del 40% y terminó el año y ya vienen las obras del 2017. Entonces, ¿qué pasa? En el 2017 lo que tengo que ir a hacer a la primera reunión de consejos de desarrollo es a reprogramar para terminar las del 2016 y las del 2017 las dejo y pasa lo mismo y me voy al 2018, 2019. Entonces, ahora el tema es que se le está dando la posibilidad de ampliar el presupuesto en 400 millones al ministro de Finanzas para pagar las obras del 2016 previa certificación de la Contraloría General de Cuentas. Ese es el tema que celebraron los alcaldes. Que es necesario, ¿verdad? O sea, es necesario esa auditoría. Señor diputado, tenemos un montón de temas que hablar en esto del presupuesto, ¿verdad? Porque obviamente este presupuesto es la ruta que debe seguir la inversión en nuestro país para que los fondos lleguen a tiempo y lleguen completos, para que no se pierdan en esos manejos de te doy el cheque si me firmas acá, para que no se vaya clientelarmente o para no se vaya a asociaciones que no tienen que hacerlo. Pero pues eso es un tema de un continuum que tendrá que irse mejorando definitivamente. Como ya estamos terminando el programa, ¿cuál sería su último mensaje que usted quisiera dejar a la población de lo que ha sucedido en este presupuesto y qué es lo que deberíamos de hacer en vistas al futuro? Yo creo que sí es un ejercicio el más democrático en los últimos 10, 15 años. Creo que hubieron audiencias públicas, hubieron mesas de trabajo, hubieron reuniones técnicas. Es un presupuesto más equilibrado. Obviamente siempre hay deuda, pero una deuda mejor orientada. Creo que hay prioridades claras a educación, a salud, a seguridad y justicia. Hay avances importantes, lo que les mencioné, los censos, que no lo hablamos, censo poblacional, censo en infraestructura educativa, censo en infraestructura de salud, censo de empleados públicos. Y esas son bases fundamentales, no solo para planificar la política pública, sino también hacer las readecuaciones y los ajustes al interior de los ministerios y al interior de todo el sector público. Yo creo que está el gran marco. Lo que viene ahora es la auditoría social, la fiscalización, no descansar en estar auditando mes a mes el gasto, las compras, las contrataciones públicas que son fundamentales. Eso hay que hacerlo permanentemente. Muchas gracias, señor diputado. La auditoría social somos nosotros, los ciudadanos, que tenemos que estar verdaderamente atentos a la forma en que el dinero se está invirtiendo. El gobierno, el Estado no produce ni un centavo. Todo lo que se gaste, bien o mal, está saliendo del bolsillo del guatemalteco, de su trabajo, del compromiso que asume al tener esa deuda. Así que yo creo que la función esta que usted menciona de esa auditoría social es sumamente importante, señor diputado. Muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir pues parte de lo sucedido este año. Y a ustedes que nos han acompañado esta noche, les deseamos pues que esta temporada sea de mucha felicidad y mucha tranquilidad, y que tengamos el gusto de que el próximo domingo nos puedan acompañar en más Acción Positiva. Muy buenas noches. Guatevisión, lo mejor que ves.